Nuestra invitada de hoy, Nora Alejandra Kiwantar, nació en Pasto Nariño en el resguardo indígena de Mueyamuez. Es fundadora de la organización Tejiendo Pensamiento, que lidera proyectos enfocados al cambio climático, biodiversidad y soberanía alimentaria. Esta ONG hace parte de la Coalición de Acción Feminista para la Justicia Climática. ¿Cómo se está visibilizando las comunidades indígenas y qué beneficio han obtenido de estas iniciativas? Esto y mucho más aquí en El Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Nora Kiwantar, Tejiendo Pensamientos. Nora, es para nosotros un gusto tenerla aquí y tener una persona que forma parte de este movimiento tan importante. Muy buenas tardes, Nora. Bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo y escuchando. Para mí es un gusto que me den este espacio y poder compartir esas experiencias desde los territorios. Como bien lo ha dicho, mi nombre es Nora, yo soy indígena de Colombia, defensora de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, y hago parte de la organización Tejiendo Pensamiento, una organización que nace desde las bases. Nora, cuéntame cómo es o qué es la organización Tejiendo Pensamiento. Bueno, la organización Tejiendo Pensamiento nace precisamente en el resguardo indígena de Mueyamuez, desde esas experiencias y vivencias que tienen las mujeres día a día. Específicamente está liderada por un grupo de mujeres jóvenes y niñas indígenas. Nuestro trabajo está enmarcado en la biodiversidad y la conservación de los territorios, especialmente desde esa justicia social y ambiental que tanto hemos, digamos, trabajado. Nora, ustedes estuvieron en el foro de igualdad generacional de París. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, el Foro de Generación e Igualdad es un espacio donde busca precisamente dar las oportunidades a muchas voces de las mujeres, ¿no? Una de esas experiencias fue contar a miles de personas cómo las mujeres jóvenes y las niñas se vienen organizando y ya son poderosas desde los territorios con su voz, pero no simplemente con su voz, sino también que hagan parte del diálogo y de la construcción de políticas públicas a nivel local, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Básicamente, nuestra organización tiene un compromiso de 5 años en la cual está enfocado en trabajar en temas de soberanía alimentaria y la biodiversidad, temas de biodiversidad con la conservación, restauración, que eso vaya articulado especialmente con esos saberes ancestrales que cada territorio tiene y que cada mujer tiene, esa voz tan fuerte y tan potente que se puede escuchar en estos espacios donde se toman las decisiones con los gobiernos. Entonces, ha sido una experiencia magnífica, pero también han sido varias tareas que nos quedan como mujeres jóvenes y como también las niñas para trabajar desde los territorios para que puedan ser escuchadas en estos espacios. ¿Ustedes fueron las únicas representantes de Colombia en este foro? No, hubieron más organizaciones. Nuestra organización está en la línea de la acción de coalición feminista para la justicia climática y somos, ahí dentro de esta acción sí somos la organización, digamos, como base de mujeres indígenas, la única a nivel de Latinoamérica, en la cual es una fortuna, pero también es un llamado y un eco para que más organizaciones de Latinoamérica que estén trabajando en estos temas de cambio climático, justicia ambiental, puedan hacer parte. Entonces, sí hacemos hasta el momento, pero también es un llamado para otras organizaciones. Nora, ¿y ustedes cómo trabajan, digamos, en esa parte ambiental? ¿Cómo, es decir, cuáles son los compromisos de ustedes ahora para en este foro también? Bueno, nuestro compromiso básicamente es amplificar las voces de las mujeres, pero especialmente de las niñas indígenas,
queremos llevar a esa toma de decisiones. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Básicamente ya venimos trabajando en varias iniciativas que constan de formar escuelas donde se pueda hacer la soberanía alimentaria y generar una red de custodios de semillas que nos parece fundamental y necesario porque las semillas se están perdiendo. Además de eso, también generar investigación sobre la relación entre mujeres y el cambio climático. Según la ONU, todavía falta mucha información y datos sobre que nos digan cuánto las mujeres han sido afectadas por el cambio climático y en dónde y cómo, ¿no? Y eso nos permite también que los gobiernos a nivel nacional puedan planificar mucho más eficaces de acuerdo a estas investigaciones. Entonces, como es una organización de base, trabajamos con mujeres en temas de recuperación, pero lo primero que estamos haciendo en este momento es formación, es decir, tener esas herramientas, esas plataformas, ese conocimiento, cuáles son las semillas, qué tipo de semillas, cómo sembrarlas y en dónde sembrar, y después de eso pasar a un proceso ya más de acción. Y en esta parte entonces de la seguridad alimentaria y de las semillas, ¿qué alcance tienen ustedes? ¿En qué partes de Colombia están? ¿Cómo se dan a conocer? El alcance está básicamente en el departamento de Nariño, pero nuestro alcance quiere ser más a nivel nacional, eso es decir, que no solamente se articule en nuestro departamento, sino también que articule a otras voces de otros departamentos y que se pueda replicar esta experiencia. Entonces, al ser una organización de base, es decir, que está sentada en una comunidad, pero desde ahí también generar esos espacios que lleven a una economía independiente de la mujer, entonces generar estos mercados agroecológicos a nivel local y por qué no pensarlos a nivel internacional, ¿no? Importantísimo me parece. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya en la segunda parte vamos a ver cómo estos grupos se están conectando los unos con los otros, estos grupos de mujeres. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Nora Kiwantar, tejiendo pensamientos. Nora, desde Nariño, ustedes hacen este movimiento de base. ¿Cómo sale y cómo se comunican ustedes con el resto, digo, no, de las niñas y de las jóvenes indígenas para el alcance que han llegado? Porque es muy interesante cómo ustedes ya están haciendo pasos de animal grande, como diríamos. Ha sido un gran reto y un gran desafío al ser una organización de base en la cual no se pensó en conseguir fondos, ¿no? Simplemente organizarnos y hacer acciones desde lo que tenemos ya. Nace así desde esas vivencias y esas experiencias principalmente porque vemos en los territorios indígenas la deforestación, vemos tráfico de fauna silvestre, la explotación de recursos naturales, sin tener presente la consulta libre e informada que tienen los pueblos indígenas, todas estas situaciones y cómo multinacionales están haciendo daños a nuestros territorios sin ninguna justificación, lleva a organizarnos, ¿no? Y dentro de estos procesos también lleva a conectarnos con otras mujeres de otros países que vienen haciendo esta dinámica desde los territorios, especialmente desde la Amazonía. ¿Y cuál ha sido como los medios? Precisamente esta pandemia lo que nos hizo fue conectarnos de manera virtual con otras mujeres y niñas, pero es increíble el trabajo tan potente y tan fuerte que vienen haciendo las niñas desde sus voces, diciendo, esto está pasando en mi territorio, esto es lo que sucede, no sé cómo hacerlo, haciendo campañas, talleres, viendo la importancia de que las especies que se encuentran son importantes para conservarlas, pero más allá de conservarlas, esa relación tan mutua que hay entre la mujer y la madre tierra, que es tan íntima, y ese respeto que hay. Entonces, eso nos ha llevado, digamos que la pandemia ha sido uno de los factores de pensarnos cómo conectarnos ya que no estamos en la presencialidad y usar estas herramientas para poder articularnos y trabajar de manera conjunta en torno a proyectos futuros e iniciativas. Específicamente, ¿en qué región están ustedes?
Nosotros específicamente estamos en el municipio de Huachucal, en el resguardo indígena de Moyamuez. Ahí precisamente nace esta iniciativa y hoy articulamos a otras mujeres pues de otras resguardos del departamento de Nariño, y estamos pensando en articular a otras mujeres de otros departamentos y no por qué pensarlo a nivel internacional. Así que bienvenidas a esta gran equipo que estamos hoy liderando. ¿Y por qué deciden ustedes organizarse como mujeres? Es algo único porque verdaderamente las organizaciones de mujeres a veces nacen de base, pero no siempre, y sobre todo que sea un grito de la mujer indígena es algo increíble. ¿Por qué deciden ustedes hacerlo? Precisamente hay una reflexión que dice que no hay una receta para ser líder. El líder nace de esas experiencias vividas, de ese caminar de los territorios, de ese palabreo con los mayores. Y también de esas necesidades. Entonces, viendo estas necesidades de los territorios y también viendo esta violencia de género dentro de los territorios, porque no hay que desconocer que en las comunidades indígenas sucede y puede suceder con mayor frecuencia que de pronto en otras poblaciones, las hay. Y eso nos hace reflexionar nosotros como mujeres y también como jóvenes y niñas, cómo o qué acciones vamos a realizar sin tener una preparación, sin tener un presupuesto muy amplio, sin tener ser una organización de 30 o 40 años como pueden ser otras, sino más bien de poder responder y poder accionar con nuestros procesos o con nuestros caminos. Y eso nos hizo pensar en que hay que organizarnos. Las niñas están organizando, las mujeres jóvenes están organizando, las mujeres están organizando. Pero entonces, ¿cómo nos organizamos? Entonces, desde ese sentir, desde ese pensar, desde ese diálogo de la palabra, sin desconocer también el trabajo de nuestras mayores y mayores que han hecho y siguiendo también sus caminares, pero visionándonos un poco desde también lo profesional. Cabe mencionar que pues la organización está integrada por profesionales, pero más allá viendo esa lucha que hay que hacer en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas indígenas en violencia. O sea, eso es fundamental y consideramos que hay que hacer un llamado a que más mujeres puedan saber cuáles son esas herramientas, esas plataformas, esos derechos que ellas tienen y cómo poder actuar ante las instituciones, incluso ante su comunidad, cuando es violado un derecho tan fundamental como el respeto o la vida. Eso me parece pues interesantísimo, y las niñas, por ejemplo, las vinculan, ¿cómo las vinculan a las niñas? Bueno, básicamente las niñas entran a ser parte de nuestra organización, empiezan a liderar procesos como la realización de talleres, la participación en espacios, que su voz sea escuchado, cuáles son sus perspectivas frente a la crisis ambiental, porque como mujer joven o profesional, yo puedo tener una perspectiva, pero si yo le pregunto a una niña que no ha tenido esta oportunidad de estudiar cuál es su perspectiva frente a la deforestación que está pasando en su territorio, cuál creen que son las acciones que ella puede generar. ¿Por qué? Porque es bien claro y fundamental que necesitamos articular no solamente a las niñas que estén en la institución, sino también a las niñas que no están dentro de las instituciones y cómo generar, porque la educación es un elemento potente para la transformación de una sociedad y eso está bien claro, pero también el cambio climático es un problema no solamente en las comunidades, sino también a nivel nacional y mundial incluso. Entonces necesitamos que entre más voces nos digan qué está pasando en otros territorios es esencial, ¿no? Para poder construir de manera más eficaz estos programas. Y las niñas son las que van liderando y van realizando estos talleres, pueden dar estas charlas, o sea, ellas toman la vocería, no son integrantes, sino que empiezan a liderar los procesos. Interesantísimo que sean las niñas también, porque son desde jóvenes y que estén conscientes de este problema ambiental, que además es mucho más visible dentro de los resguardos, porque allá es donde llegan verdaderamente, pues, donde llega la violencia
y la violencia que tiene que ver, como usted decía, Nora, con la tala de bosques, con todo esto, y que sea un movimiento que nace desde el vientre de la madre tierra, me parece algo único, y pues sí quisiéramos felicitarlas por eso, pero también cómo, digamos, están haciendo ustedes para que las conozcan a nivel internacional. Es algo bien, digamos, interesante, pero también preocupante. Fue que cuando el Foro de Generación e Igualdad abrió una convocatoria a nivel de Latinoamérica e incluso a nivel mundial, se presentaron muchas propuestas para participar como organizaciones juveniles lideradas por jóvenes, especialmente en temas de cambio climático. Y tuvimos la oportunidad de participar y fuimos seleccionados a nivel de Latinoamérica como una organización liderada por mujeres jóvenes e indígenas. Y ese espacio nos permitió hoy construir un plan de trabajo que se va a llevar durante 5 años. Desde ahí, digamos, pudimos tener más visibilidad a nivel internacional, cosa que es importante, pero no significa que sea necesario, porque es importante hacer el trabajo desde la comunidad y a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese espacio nos permitió decir, estas organizaciones están en este momento trabajando por ciertas acciones y son esenciales para una transformación, una equidad y una igualdad de oportunidades a nivel... Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Nora Kiwantar, tejiendo pensamientos. Nora, esto que ustedes nos cuentan es algo novedoso, algo que poco se conoce, ni siquiera se conoce dentro del movimiento social de mujeres, pero ahora ustedes posiblemente van a participar en un foro que tiene que ver internacional, que tiene que ver con mujeres indígenas. ¿Nos puede contar un poquito sobre este foro? Sí, la organización estará participando en un espacio que es la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, que se llevará a cabo en los próximos meses, donde articula a varias mujeres de diferentes continentes, entonces de Europa, de Asia, de Latinoamérica, del Ártico, que es fundamental. Precisamente este espacio es para construir de manera colectiva una agenda común y herramientas para la incidencia y resulten claves para el proceso de garantizar la vigencia y reconocimiento de los derechos de las mujeres y la niñez indígena frente a diferentes escenarios internacionales. En el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿cuáles serían esas reivindicaciones de la mujer y las niñas indígenas? En este caso, la organización estará participando en la línea de cambio climático y es mostrar las acciones que venimos realizando, las soluciones y también las problemáticas. Y entre ellos está como respetar la consulta previa, libre, informada en los territorios indígenas, pero también cómo las niñas se están viendo afectados por el cambio climático, la escasez de agua, la falta de alimento, la pérdida de la soberanía alimentaria, que conlleva también a poner en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces queremos mostrar eso, pero también mostrar las acciones, por ejemplo, programas, escuelas, talleres, intercambios culturales, digamos que como este tipo de estrategias. Poco se conoce sobre los mecanismos de consulta previa a los cuales ustedes piden una reivindicación. ¿Cómo es la parte de la consulta? La consulta previa, libre, informada es un mecanismo de defensa para los territorios, especialmente en materia de lo ambiental, donde permite consultar a la comunidad sobre lo que se va a realizar. Si la comunidad se ve afectada de acuerdo a lo que se vaya a desarrollar dentro de un proyecto. Entonces, para ello debe estar presente qué es lo que se va a hacer, dónde qué va a hacer, qué factores van a intervenir, quiénes lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, está colocando como prioridad la comunidad, por eso es un mecanismo muy importante para la defensa de los territorios en materia ambiental. Entonces, digamos, dentro de las personas a las cuales se consulta, ¿hay un grupo de mujeres que también las consultan?
En este caso, la consulta se hace con toda la comunidad, no solamente con el grupo de mujeres o las organizaciones que estén dentro de los territorios. La comunidad es el ente vigilante principal por el bienestar, entonces son todos los que participan, pero entre ellos especialmente está la autoridad de la comunidad, quien está velando por estos derechos. Eso también tiene que ver, digamos, como en el caso de los pozos de petróleo, también necesitan consulta previa. Toda acción que se vaya a realizar dentro de los territorios indígenas necesita una consulta por parte de la comunidad, sí. Nora, y a ver, ustedes, por ejemplo, en el grupo de mujeres, hablando de la seguridad alimentaria, en la parte práctica, ¿cómo la están ejecutando? Bueno, las principales acciones que venimos realizando en este momento en base son principalmente una escuela de formación en torno a soberanía alimentaria, porque es fundamentalmente reconocer qué especies de plantas son, el tipo de semilla, la época de siembra, qué es lo ¿por qué es tan importante sembrar este tipo de semilla y no la otra? Después de que tengamos esa fase, ya con estas mujeres que tienen este conocimiento, ya tienen las herramientas, pasamos al desarrollo, que es básicamente sembrarlas. Esto se va a sembrar en cada una de las chagras o huertas familiares que tienen ellos en sus viviendas y poder de ahí empezar a construir esta soberanía, o sea, para las familias, es decir, donde una mujer esté liderando este proceso de su chagra. ¿Todas las casas, digamos, en la comunidad tienen chagras? Podríamos dar un porcentaje de un 80%, no todas, pero la mayoría de las familias tienen su chagra o una huerta donde se siembran los productos para poder alimentar a su familia e incluso sirven como una base económica, pero que no es solvente. Qué interesante y igual, qué bueno sería que eso que ustedes hacen se pudiera difundir entre todas las mujeres, entre todos los grupos de mujeres y todas las comunidades rurales, para que no solamente rurales, sino urbanas también, porque eso es una de las peticiones que está haciendo también la gente del paro, que haya soberanía alimentaria y poder poner en práctica estas chagras, o sea que se pudiera generalizar esto no solamente entre las comunidades indígenas, sino entre todo el resto del país, como una experiencia que ustedes nos pueden enseñar al resto de Colombia. Digamos que en este momento pues estamos trabajando desde la base, es decir, que vamos articulándonos de paso a paso con otras organizaciones que también están trabajando igual que nosotros, que no son mujeres indígenas, sino también mujeres campesinas, mujeres afrodescendientes. Y estas articulaciones o estos tejeres de pensamiento nos permiten que vayamos llegando a más voces o también contando experiencias, y esas experiencias también nos van dejando ciertas tareas porque vamos viendo esas necesidades, esas acciones y qué nos falta, ¿no? Por mejorar, por fortalecer o por incluso transformar estas acciones y que nos permitan alcanzar esas realidades desde los territorios que se viven día a día. Interesantísimo, importantísimo, Nora. Pues ya se nos agotó el tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y seguramente vamos a oír mucho más de ustedes porque estas reivindicaciones desde el punto de vista de las mujeres verdaderamente es lo que va a cambiar y lo que va a ayudar específicamente en ese compromiso que ustedes tienen con la parte ambiental. No, a ustedes por el espacio, para hacer visibles estas experiencias, las organizaciones, la voz de los jóvenes, mujeres y el trabajo que se viene realizando por los territorios, que es fundamental para que se puedan aunar otras redes y generar un trabajo en gran equipo, que eso es fundamental porque la intencionalidad es que podamos replicar estas experiencias y que el trabajo de las niñas por su edad sea reconocible, porque son potentes sus habilidades, sus palabras para generar acciones. Muchísimas gracias, Nora, por habernos acompañado en este programa.